Salve María, mi nombre es Oriel y hoy vamos a estar viendo si este 8 de abril empezarán los 3 días de oscuridad. Bien, a raíz de un eclipse solar que ocurrirá o que será visto en parte de Canadá, en Estados Unidos, en muchos estados y en parte de México, se ha especulado mucho, sobre todo en Estados Unidos, si este eclipse solar es una señal por medio de la cual Dios castigaría a la humanidad. A lo largo de los siglos, de los años, muchos videntes, incluso santos como el Padre Pío, Santo Padre Pío de Pietrelcina, han visto o se le ha revelado, en una revelación privada, le han revelado en qué consistirían estos 3 días de oscuridad. Y estos 3 días de oscuridad consistirían en una purga que haría Dios a raíz del pecado de la humanidad. Antes de explicar un poco cómo han sido estas revelaciones, incluso videntes de la Virgen también pues han explicado de que posiblemente haya 3 días de oscuridad como un castigo a la humanidad. Hay que entender que Dios a lo largo de la historia humana ha castigado a la humanidad. Por ejemplo, la salida del paraíso es un castigo a la humanidad, a Adán y Eva. El diluvio, un castigo a la humanidad. Por ejemplo, está Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas, castigo a la humanidad por sus pecados. Y está el caso de Nínive, donde el profeta Jonás, Dios lo manda a predicar. Nínive era una ciudad muy grande, era como decir Nueva York o Las Vegas, lo que sería hoy. Y lamentablemente en esas ciudades grandes reinaba mucho el pillaje, la hechicería, la corrupción, la rapiña, o sea, peleas de gente, la violencia, pues, por ponerlo de alguna forma, asesinatos por violencia. Era una ciudad perdida. Y Dios manda al profeta Jonás y le dice: predícales que se arrepientan, que se conviertan a Dios, si no morirán, serán castigados, serán exterminados. Y Jonás como que no quería la misión y salió huyendo, se montó en un barco, lo echaron del barco, se lo comió una ballena, y estando en la ballena oró a Dios y Dios lo liberó y volvió a Nínive y predicó durante 3 días, recorrió toda la ciudad. Y adivinen qué pasó: todo el mundo se arrepintió, hicieron ayuno, oración, penitencia, y Dios, el inmutable, cambió su decisión y no castigó a Nínive. Por lo menos en ese momento no los castigó, quitó el castigo porque vio que el pueblo se arrepintió. En los tiempos que vivimos hoy, por ejemplo en Fátima, la Virgen advirtió: si no se arrepienten de sus pecados, vendrá una guerra peor. La Virgen se aparece en 1917, cuando está ocurriendo la Primera Guerra Mundial, que posiblemente mató o asesinaron a 18 millones de personas. Sin embargo, la Virgen advirtió: si no se convierten, si no se vuelven a Dios, vendrá una guerra peor. ¿Y qué pasó? Vino la Segunda Guerra Mundial y murieron 60 millones de personas. Hay gente que dice que el COVID no fue un castigo. Yo pienso que sí fue un castigo, porque Dios puede evitar esas situaciones a pesar de la maldad humana, pero muchas veces Dios deja a la humanidad a su suerte. Quieren hacer laboratorio experimentando virus para asesinar, para gobernar, para seguir en los poderes humanos. Dios lo deja a la suerte y ahí están las consecuencias de darle la espalda a Dios. Los 3 días de oscuridad, ¿qué son? En la visión del Padre Pío y en la de muchos santos e incluso muchos videntes, estos 3 días serían una purga, un castigo de Dios a los impíos, a los incrédulos, a los que le ofenden. Hace poco, o por ahí, hay una campaña de un canal de YouTube de Ecuador donde ofenden mucho a Jesucristo y a su evangelio. La humanidad ha perdido el respeto a Dios. En el día de hoy podríamos decir cómo son los pecados de la humanidad. ¿Serán igual o parecidos a los de Nínive? O incluso peor que los de Nínive. Y Dios les dijo: si no se arrepienten, los castigaré, exterminaré a la ciudad. Sodoma y Gomorra, otro ejemplo, de una ciudad quemada con azufre. Entonces hay cierto sector en los Estados Unidos, mucha gente ya compró agua, comida para 3 meses.
las despensas de los Primark, de los almacenes allá, del Walmart, están vacías. Porque muchas personas consideran que ese eclipse puede ser una señal para que Dios inicie el castigo de los 3 días de oscuridad. En la Biblia, hay que estar claro, estas son revelaciones privadas. En la Biblia no se menciona ningún castigo de 3 noches de oscuridad. Lo que sí se menciona en la Biblia es que va a haber el sol dejará de iluminar y la luna tampoco resplandecerá. O sea, va a haber una oscuridad, una tiniebla total. En Apocalipsis capítulo 16, versículo 10, dice que una oscuridad cubrirá la tierra y se acabarán con los impíos, solamente quedará el resto libre. La profecía de Zacarías también, no recuerdo, creo que es capítulo 9 de Zacarías, lo voy a dejar acá en la descripción, dice que 2/3 partes de la humanidad desaparecerán, incluso morirán niños. Y uno se pregunta, pero ¿por qué se va a exterminar niños? ¿Qué pecados pueden tener esos niños? Ojo, que ya los tiempos de antes no son los tiempos de ahora. Ahora los niños están expuestos a mucha porquería por el internet, a mucha perversión. Hay adultos que pervierten a los niños, los disfrazan de otro sexo. Eso está clamando a Dios, el aborto está clamando a Dios. Hay mucha pobreza también, muchos padres que no son responsables con sus hijos, que los dejan abandonados. Eso clama a Dios, eso está clamando a Dios. Y así como hubo un diluvio, así como cayó azufre sobre Sodoma y Gomorra, así como hubo expulsión del paraíso, también es posible que Dios en algún momento haga un castigo a la humanidad. La Virgen dijo la Segunda Guerra, dice, se puede evitar si se arrepienten y se convierten. Nadie se arrepintió, nadie se convirtió. Hubo la Segunda Guerra Mundial, castigo. Pensemos que el castigo de Dios no es como el castigo de nosotros humanos, que es un castigo como de ira, de rabia, de venganza. Dios castigaría a la humanidad porque posiblemente en este momento se estén condenando más almas de las que van al purgatorio o de las que van directamente al cielo. Entonces Dios dice, apaga y vámonos, vamos a hacer un reseteo. El reseteo de Dios, porque los pecados claman a Dios justicia. Cada vez que yo cometo pecado estoy ofendiendo a Dios y Dios no está pintado en la pared. Dios es paciente y misericordioso. La misericordia del Señor es eterna. No abusemos de esa misericordia. Casualmente, el domingo 7 de abril se celebrará la divina misericordia. Dios dice, las entrañas de mi corazón están abiertas ese día para que todo el que se arrepiente que quede perdonar sus pecados y la consecuencia de su pecado. Sin embargo, muchas personas hacen oídos sordos de estos llamados de conversión. Jonás en Nínive predicó la conversión y el pueblo se arrepintió. Hoy la iglesia predica el evangelio, pero a lo mejor no pide conversión. Predica el evangelio, por ejemplo, a las parejas homosexuales, pero no les pide, algunos sectores, no todos, algunos sectores no piden que dejen sus malas prácticas. Entonces eso clama a Dios. Lamentablemente es un pecado. Si la cultura moderna lo acepta, lo permite, lo premia, en la Sagrada Escritura está prohibido. Va en contra del plan de Dios, en contra de la naturaleza. Todas esas cosas claman a Dios. Muchas personas creen que con este eclipse solar que se verá en Estados Unidos se podrían iniciar los 3 días de oscuridad. ¿Y qué pasaría en estos 3 días de oscuridad total? No funcionaría la luz eléctrica, ni el internet, ni la televisión. Solo se podrán alumbrar con las velas benditas bendecidas el día de la Candelaria, el 2 de febrero, la fiesta de la Candelaria, la fiesta de la presentación del niño Jesús en el templo. Solamente con esas velas, esas podrían iluminar. Y se les dice, porque ese día Dios castigaría según las visiones privadas. Esto no es palabra de Dios, estas son revelaciones privadas. Puede que ocurra, puede que no. No estoy diciendo aquí que eso va a pasar, estoy diciendo que es una posibilidad. ¿Qué ocurriría? Caería fuego sobre la tierra y además de eso, producto de un choque de algunos astros, de unos cometas, y además del fuego que va a caer, Dios soltaría a los demonios del infierno para que acaben con los impíos, con los que no creen.
esos demonios que le llevaron a la incredulidad, esos mismos demonios se encargarían de asesinar a buena parte de la humanidad porque no se arrepienten de sus pecados. Estas son visiones, ojo, esto no está en la palabra de Dios. Dije que solo en la palabra de Dios está que el sol no alumbrará ni la luna resplandecerá. No habla de 3 días de oscuridad. Los 3 días de oscuridad son revelaciones privadas a santos como el Padre Pío. Entonces, en Garabandal, en Medjugorje y en Fátima, la Virgen dijo que va a haber un castigo, que va a haber un castigo a la humanidad. En La Salette dijo, ya no puedo sostener la mano de mi hijo. Está clamando justicia, ya no lo puedo evitar. Y muchos sacerdotes, muchos especialistas en los temas espirituales advierten de que la presencia de la Virgen tan continuamente, por ejemplo en Medjugorje y en otras apariciones, tan repetidamente, advierten de que el castigo puede estar cerca. Entonces no descartemos que el 8 de abril pueda ocurrir algo. Ahí están las guerras, están las pandemias, son señales. Nosotros no podemos pensar que podemos hacer de nuestra vida lo que nos da la gana, sin ninguna consecuencia. Dios nos está viendo, Dios nos mira con amor, Dios es misericordioso, pero esa misericordia se puede acabar un día. En las apariciones Dios dice, o la Virgen le ha dicho a los videntes, que Dios dará una señal milagrosa que será vista por todos, que será inexplicable humanamente, como diciendo, pongan atención. Luego Dios dará un aviso, y ese aviso será una iluminación en las conciencias. En el aviso, el tiempo se detendría y cada persona vería su alma en el estado actual. Si tiene pecado, la vería con pecado. Dios iluminaría la conciencia para que las personas tomen conciencia de su realidad espiritual. Todo esto para que las personas se conviertan. Y luego, como tercer punto, vendría el castigo a la humanidad. Los 3 días de oscuridad es fuego sobre la tierra, demonios sueltos. Incluso se dice en las visiones que no podemos ver, porque si nos ponemos a ver por la ventana, que todo el mundo se quede en su casa o en su apartamento, que si nos ponemos de curioso, la impresión será tan fuerte que nosotros moriríamos de lo que estamos viendo afuera. Posterior a este exterminio, a la culminación de los 3 días, entonces la humanidad, lo que quede, el resto fiel, lo que quede de este castigo, caminaría hacia una nueva sociedad. Entonces, esos son los 3 días de oscuridad. ¿Ocurrirán este 8 de abril con el eclipse solar en los Estados Unidos? Yo creo que no. Yo creo que Dios en su misericordia nos dará señales, nos dará avisos antes de que ocurra el castigo como un último acto de misericordia para que las personas nos podamos arrepentir de nuestros pecados. No esperemos a que ocurran los 3 días de oscuridad. No esperemos a que se dé la señal milagrosa en el cielo. No esperemos a que venga el aviso y la iluminación de la conciencia. La conversión es ya. La iglesia tiene que evangelizar y además pedir que el pueblo se convierta a Dios. Salve María.